Bien, esta asignatura de sistemas electrónicos digitales, ¿no es cierto? En esta asignatura vamos a revisar los siguientes contenidos. Estos contenidos están en el sílabo. El sílabo ustedes lo pueden encontrar en la guía didáctica. Vamos a comenzar con fundamento de sistemas digitales, ¿no es cierto? Circuitos digitales, circuitos analógicos, señales digitales, señales analógicas, los estándares digitales, ¿no es cierto? Los estándares de señales digitales, tenemos algunos estándares de señales digitales. Entonces, básicamente vamos a comenzar desde donde parte lo que es diseño digital. Luego vamos a entrar en diseño, ya lo que es diseño de circuitos digitales. Para eso nosotros vamos a basarnos en, déjenme poner, en lo que es puertas lógicas, ¿no es cierto? Puertas lógicas o compuertas lógicas. Probablemente ustedes ya hayan visto algo de esto en, en primer semestre, en informática industrial. Vamos a ver puertas lógicas o con puertas lógicas, vamos a ver el diseño, ¿no es cierto? De todo esto, luego vamos a ver lógica secuencial, que no es más que las compuertas lógicas dispuestas o conectadas de cierta manera, ¿no es cierto?, que nos permiten hacer una lógica secuencial. Es decir, aquí vamos a ver un poco de los estados, cómo funcionan, ¿no es cierto? Es muy interesante. Luego vamos a ver bloques funcionales, que son las mismas compuertas lógicas, pero de manera que conectados de cierta manera funcionan como decodificadores, de otra manera funcionan como registros de memoria, de otra manera como circuitos aritméticos, de otra manera como para el manejo de datos o memorias como tal, ¿no? Por cierto, aquí hay algo que quiero enfatizar. Algunos de ustedes dijeron que la idea que tenían cuando se nombraba sistemas digitales era programación, ¿no es cierto? Y que querían aprender a programar más. Pues les tengo una noticia y es que en lo que es sistemas digitales, en lo que es esta asignatura, no vamos a aprender a programar. De hecho, nos vamos a alejar un poco del Arduino como programador, como controlador programable, y vamos a ir al inicio, ¿no es cierto? Ustedes ven, ustedes cogen el Arduino y ya pueden ver, ahí tienen un circuito integrado, tienen una plaquita, ¿no es cierto? Y tienen el circuito integrado, por acá tienen las salidas, por acá tienen las entradas, tienen la alimentación y tienen, ya tienen todo armado, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos a ir a cómo se arma eso, ¿no es cierto? ¿De qué está formado el Arduino? ¿Qué es un control? ¿Cómo se forma un controlador? ¿No es cierto? Entonces, todo eso vamos a ir mucho más a la raíz de todo. Entonces, todo parte de compuertas lógicas y a partir de compuertas lógicas se hace bloques funcionales y se puede seguir escalando mucho más, ¿no es cierto? Para esto es lo que vamos a terminar en FPGAs, ¿no es cierto? Lenguajes de programación VHDL, Verilog. ¿Alguien sabe qué es FPGA? ¿No? FPGA es un tipo de Arduino con diferente programación, pero es un controlador, ya no se le dice programable, sino configurable, ¿no es cierto? Tiene sus entradas, sus salidas, es un controlador. Entonces, la idea es terminar en esto, ¿no? En FPGAs, ¿ya? Eso es prácticamente lo que vamos a ver este semestre. Ahora, no sé si tengan alguna pregunta acerca del contenido, porque estos son las unidades que vamos a ver este semestre. La vamos a dividir en 4 unidades, 2 unidades en el primer parcial y 2 unidades en el segundo parcial. Entonces, yo espero ver todo, ¿no es cierto? Lo que está propuesto en el contenido. ¿Alguna pregunta tal vez? Bien, vamos a ir con la introducción de diseño con digitales, ¿no es cierto? Digitales empieza con el diseño digital. Y el diseño digital es en realidad circuitos digitales, el diseño de circuitos digitales, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que entender que el diseño digital no es algo intangible, sino comienza siendo algo tangible, comienza con, por ejemplo, comienza con compuertas lógicas, ¿no es cierto? Y eso a nosotros, a esas compuertas lógicas le vamos a llamar hardware digital, ¿no es cierto? Y el conjunto de lo que hace el hardware digital, ¿no es cierto? Tanto las entradas como la respuesta que tiene el hardware digital, a todo eso nosotros le vamos a llamar sistema digital.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, un sistema digital, nosotros estamos rodeados por sistemas digitales. Un sistema digital es la misma computadora, es el celular, ¿no es cierto? Por ahí alguien decía, Abel decía, antes teníamos un celular que se discaba, ¿no es cierto? Se marcaba discando, dando la vuelta, y esa es una manera de discado análogo. Ahora tenemos un discado digital, ¿no es cierto? Es decir, con botones, eh, y estamos rodeados, todo lo que estamos rodeados es de sistemas digitales, ¿no es cierto? Incluso hoy tenemos electrodomésticos digitales. No sé si ustedes han visto, pero eh, por ejemplo, ya hay las refrigeradoras que se conectan al celular, tienen una cámara adentro, puedo monitorear qué tiene adentro, que tengo adentro de la refrigeradora sin abrir la refrigeradora, ¿no es cierto? Ya son refrigeradoras o electrodomésticos digitales, lo mismo pasa con la lavadora. Y así se forma algo que nosotros tal vez no estamos muy familiarizados o tal vez sí hemos oído, que son hogares digitales, ¿no es cierto? Ustedes saben que dentro de la automatización nosotros tenemos la domótica, inmótica, ¿no es cierto? Que es la automatización de inmótica, edificios, domótica, hogares. Pero dentro de la domótica nosotros podemos hacer hogares digitales. ¿Qué quiere decir un hogar digital? Quiere decir que todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Desde el encendido de una luz, electrodomésticos, todo se pueda controlar a través de un controlador o un control o un celular o una computadora, ¿no es cierto? Ese es un hogar digital. Absolutamente todo podamos nosotros controlar desde una computadora o un controlador. Entonces, el diseño digital en realidad son circuitos digitales, ¿ya? Circuitos digitales que vamos a aprender a implementar. La primera computadora, por ejemplo, fue la que diseñó el ingeniero Konrad Zuse, un alemán, ¿no es cierto? En 1936, es la Z1. Que por cierto, aquí esta está exhibida en un museo, está un poco reconstruida, ¿no es cierto? Y lo único que hacía era hacer cálculos, ¿no es cierto? Hacer cálculos pequeños, ¿no? Ni siquiera de muchas cifras, pero ya era un gran avance. Y aquí quiero hacerle la pregunta, ¿cuál es el dispositivo electrónico en el que se basa todo el sistema digital y electrónico? El primer dispositivo, el dispositivo más básico electrónico, ¿cuál es? A partir de ese dispositivo se crean todo lo demás. Dígame, Raúl, adelante. ¿Del transistor? No, más abajo ¿Más? todavía que el transistor, ¿Diodo? el diodo. Muy bien, el diodo es el dispositivo primitivo más, no digamos primitivo, es el dispositivo principal, ¿no es cierto? A partir del diodo se hace el transistor, a partir del diodo se hacen los tiristores, los SCRs, ¿no es cierto? Todos los dispositivos de 3 y 4 capas se hacen a partir del diodo, ¿ya? Antes del diodo, ¿qué es lo que había? ¿Alguien sabe? ¿Y por qué esas computadoras eran tan grandes? Porque esas computadoras están llenas de diodos, ¿no? Pero antes de los diodos se les conocía o tienen otro nombre. Tubos de vacío, ingeniero. Muy bien, tubos de vacío o tubos catódicos, ¿no? Entonces, los tubos catódicos prácticamente, no sé si ustedes han visto las iluminarias, los tubos de iluminarias, ¿no es cierto? Ustedes han tenido la oportunidad de romper o verse romper una iluminaria de esas, ¿de qué están llenas? De mercurio. De mercurio hecho polvo, ¿no? Y Ajá. bueno, gases, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué era un tubo catódico? El tubo catódico se descubrió, ¿no es cierto?, haciendo pasar la electricidad dentro de un tubo de vacío. Y después se comenzó a llenar, se vaciaba y se llenaba de gas ese tubo. Y cuando se llenaba de gas, se comenzó a notar que la electricidad, el paso de los electrones en presencia de un gas daba diferentes colores.
¿no es cierto? Por eso tenemos, por ejemplo, dicen, uy, ese tubo es de neón y es la electricidad pasando por un gas de neón, ¿no es cierto? Da un color tipo rojizo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el principio y es un tubo catódico. Esos tubos de vacío, tubos catódicos, eran los primeros diodos. Por eso las computadoras, si ustedes se dan cuenta, están llenas de tubos de vacío, tubos catódicos, porque son diodos. Entonces, las compuertas lógicas también se forman a partir de diodos. eh, Todo es a partir del diodo. Toda la electrónica es gracias al descubrimiento del diodo. Ahora, por ejemplo, en lo que son sistemas digitales, la computadora está, em, la computadora está ligada mucho a sistemas digitales. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hoy en día las computadoras, el avance que ha tenido las computadoras los últimos años es algo impresionante, ¿no? No sé si ustedes se han encontrado con celulares que tienen mejores características o son más potentes que la computadora que ustedes tienen. Se han encontrado con ese tipo de celulares, por ejemplo, celulares que dicen, tiene 8 de RAM, tiene un procesador Core i7 de 7 núcleos el celular, ¿no es cierto? En una cosa pequeñita, ¿no es cierto? Han logrado encapsular un procesamiento de datos mucho más fuerte que en las computadoras. Y hoy en día el desarrollo de sistemas digitales tiene esta tendencia a desarrollar computadoras mucho más potentes, ¿no es cierto? Ahora, la importancia de sistemas digitales, ¿no es cierto? Es que, ¿qué pasa si nos quitan las computadoras? ¿Qué pasa a Abel si le quitan un día el celular? O si se le pierde el celular un mes. Me vuelvo loco, dije, pierdo contacto, pierdo forma de vida, pierdo todo. Se configura. Me desconfiguro. Se desconfigura. Exactamente. ¿Por qué? Porque prácticamente así como la vida, digamos así, laboral, social, educacional, los negocios, el comercio, todo está basado ¿en qué? En las computadoras. Hoy en día tenemos marketing digital. Hoy en día, por ejemplo, si queremos contactar a alguien, lo hacemos por medio del celular. Entonces estamos ligados a las computadoras y la tendencia de este mundo es que si la computadora es más potente, puede procesar más datos, desarrollamos más rápido, ¿no es cierto? Por ejemplo, si esta pandemia hubiera pasado, pónganse a pensar, si esta pandemia hubiera pasado hace 10 años, ¿no es cierto? Ustedes no hubieran podido estudiar, ¿sí o qué? No tuviéramos las herramientas de Zoom, no hubiéramos podido interactuar como lo hacemos hoy en día. Incluso hoy en día, no sé si ustedes han escuchado el metaverso. ¿No? ¿No han escuchado el metaverso? La nueva versión de Facebook. Sí, sí, más o menos he entendido sobre lo que Mark Zuckerberg había creado. Creo que una especie de plataforma, me imagino, no estoy muy enterado, pero donde se Pues va a ahora ya no suponer que sale, vamos a que sale lo principal que es from Meta. Así es. Ujú. El metaverso es prácticamente, hoy es como que ahorita ustedes tuvieran las gafas de realidad virtual, ¿no es cierto? Y yo diseño la clase. Ustedes al frente me están viendo a mí, regresan a ver al lado, ven a su compañero, regresan a ver atrás, ven a otro compañero, pero nadie está presente, pero ya da una sensación de que todos estamos en una clase, pero es virtual. Entonces, miren a dónde estamos avanzando. Eh, el metaverso, la plataforma Meta ya está en Internet. No podemos acceder a ella sin las gafas de realidad virtual, ¿no es cierto? No la podemos acceder, pero si es que ustedes quisieran, ya pudieran instalarla, comprar las gafas y pudieran ingresar al metaverso y todos pudiéramos estar en una aula virtual como que estuviéramos presentes. Incluso, incluso miren, es que si ustedes dirigen su mirada hacia acá y abran a su compañero, la idea es que su compañero escuche
por el lado que le están hablando, o sea, por el lado izquierdo. Si es que hablan para acá y su compañero está al lado de acá, escuche por el lado izquierdo y regrese a ver para encontrarse con la persona que le está hablando. Entonces, miren hacia dónde estamos orientados. Y todo esto se basa en el desarrollo de computadoras, sistemas digitales mucho más potentes, ¿no es cierto? Ahora, el lenguaje de comunicación de todo sistema digital son señales discretas, ¿no es cierto? Señales discretas. Las señales discretas es lo que nosotros vamos a conocer como señales digitales. Es decir, una señal digital va a ser una señal discreta. Y aquí sí quiero, quiero solamente esta diapositiva de aquí. ¿Quién me dice cuál es una señal discreta de las 4 señales que tenemos aquí? Tenemos la señal cuadrada, diente de sierra, pulso cuadrado y sinusoidal. ¿Cuál de esas 4 son señales discretas? La cuadrada sería. La cuadrada, ¿no es cierto? Es una señal discreta, excelente. ¿Hay otra señal discreta? ¿Cuál es? Los dientes de sierra. La ingeniero. diente de sierra. No. ¿Cuál es la otra señal discreta? El pulso cuadrado, dice. El pulso cuadrado. Ahora, la pregunta es, los dos son señales discretas. La pregunta es, ¿por qué son señales discretas esas dos señales? Porque mandan directamente unos y ceros. Exactamente, Pulso positivo, pulso negativo, o uno y cero, como se entienda. exactamente, porque podemos representarla con dos estados, ¿no es cierto? Unos y ceros, ¿ya? Entonces, discreto, ¿no es cierto? Cuando se habla de que algo es discreto, ¿no es cierto? Esta es una señal discreta. Esta es una señal discreta. Y esta es una señal discreta. Entonces, se habla que una señal es discreta. Se habla que una señal es discreta cuando nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo la señal cuadrada. La señal cuadrada, ¿cuántos posibles valores puede tener? Solamente 2, ¿no? Si no es A, el valor, ¿cuál es el valor? Menos A, ¿no es cierto? Entonces, si yo les digo, la señal no vale menos A, ¿cuánto vale? Ah, A, ¿no es cierto? Entonces son valores conocidos. Entonces, discreto quiere decir, ¿no es cierto?, que solo tiene 2 posibles valores. Lo mismo pasa acá con el pulso cuadrado, ¿no? Miren, si vale A o vale 0. Entonces, si yo les digo, esta señal, ese pulso cuadrado no vale A, entonces, ¿cuánto valdrá el pulso cuadrado? Vale 0, ¿no? Lo que no pasa con estas señales, ¿no es cierto? Estas señales de acá, por ejemplo, esta señal sinusoidal. Esta señal sinusoidal, yo les digo, en ese punto, ¿cuánto vale la señal sinusoidal? Tiene un valor específico, ¿no? Y si yo me muevo un segundo más adelante, ya cambió de valor. Tiene otro valor. Y si yo me muevo un segundo más adelante, va a seguir cambiando de valor. Y nunca va a ser el mismo valor, ¿no es cierto? Entonces, estas señales que son señales analógicas, ¿no es cierto? Estas señales son señales analógicas. Estas señales son señales analógicas. Estas señales de aquí, ¿no es cierto?, tienen infinito número de valores en el tiempo. Pueden tomar infinito número de valores. Y un valor no va a ser el mismo que el otro. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, en este periodo, que ustedes, esto ya saben, ¿no? Que de aquí a acá es un periodo, ningún valor se va a repetir.
en un periodo completo de la señal sinusoidal, ningún valor se repite. ¿Sí se dan cuenta? Siempre es un valor diferente. En cambio, en las señales discretas, ¿no es cierto? Primero que tengo dos posibles valores, ¿no es cierto? O es A o es menos A, en este caso. Entonces, en este caso, se repite, ¿no? Miren, se repite. En cualquiera de este rango se repite el mismo valor. Y si me paso al siguiente semiciclo, también se va a repetir el mismo valor. ¿Sí se dan cuenta? Se repite el mismo valor. ¿Ya? Entonces, esas son las diferencias entre señales discretas y señales análogas, ¿no es cierto? La señal análoga tiene infinito número de valores en el tiempo, la señal discreta, en cambio, tiene un número, perdón, tiene repetición, tiene valores finitos, ¿no es cierto? Pueden ser dos, ¿no es cierto? Solo dos valores conocidos. En cambio, la señal análoga tiene infinito número de valores en el tiempo. Otra cosa más, se le conoce como señales alternas, ¿no es cierto? A las señales que fluctúan entre ciclos positivos y semiciclos positivos y semiciclos negativos, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta señal cuadrada tiene un semiciclo positivo y luego tiene un semiciclo negativo. Tiene un semiciclo positivo y luego va a tener un semiciclo negativo. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Estoy alternando entre positivo, negativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto es una señal alterna. Lo mismo pasa con la señal sinusoidal. Tengo un semiciclo positivo y luego tengo un semiciclo negativo, ¿no es cierto? Tengo un semiciclo positivo y luego tengo un semiciclo negativo, ¿no es cierto? Entonces, esta es una señal alterna porque varía entre positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Esta diente de sierra será alterna? Sí, porque está Sí, claro. también subiendo y bajando en el ciclo negativo y positivo. Muy bien, sí, porque aquí tengo un ciclo negativo y luego voy a tener un positivo y luego un negativo y luego un positivo. Entonces sí es una señal alterna. ¿Esta es una señal alterna? ¿El pulso cuadrado? No. No, ¿verdad? Porque tengo un positivo y luego tengo algo que no vale. O sea, vale cero, ¿no? No es un ciclo negativo. Ese es un positivo y este va a seguir siendo cero, ¿no? Aquí va a ser cero, no cuenta como un negativo, ¿no? ¿Sí? ¿Está entendido? Entonces, esa es la diferencia entre una señal discreta y una señal analógica, una señal en alterna y una señal en directa. ¿Cómo se ve un voltaje en directo? Un voltaje directo, un voltaje DC. ¿Cómo se verá un voltaje DC? Una línea constante. Como la señal cuadrada. Una línea recta, una línea recta en realidad. O sea, aquí cogemos y se va a ver como una línea recta, ¿no es cierto? En el tiempo, es decir, invariante en el tiempo, ¿ya? Una línea recta, es decir, todo el tiempo así, ¿ya? Bien, ¿está entendido esto? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? Entonces ahora sí vamos a ver lo que es digital versus análogo. Ahora, por ejemplo, nosotros dentro de las señales analógicas, nosotros tenemos, como podemos ver aquí en la parte derecha, una señal sinusoidal perfecta, ¿no es cierto? Que va a ser repetitiva. Pero nosotros también podemos tener señales así que no tienen ningún patrón para repetirse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todas las señales que están a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Son señales analógicas, como por ejemplo, la cantidad de ondas lumínicas es una señal analógica. La voz es una señal analógica. El video es una señal analógica.
Todas las señales que nosotros tenemos a nuestro alrededor, en nuestro medio, son señales analógicas. Tranquilamente esto puede ser una señal de voz, ¿no? Sube, tonos más bajos, ¿no es cierto? Vuelve a subir, tonos altos, tonos bajos, tonos altos, tonos bajos. Puede ser una señal de voz, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que las señales analógicas están en todo nuestro medio, ¿ya? Ahora, una señal analógica, ¿no es cierto? Por ejemplo, son lo que les decía, lo que nos rodea, pero señales analógicas también son señales, por ejemplo, de radio. Las señales que llegan a nuestro, por ejemplo, las señales que llegan, supongo que ustedes tienen, por ejemplo, decodificadores, perdón, tienen antenas de DirecTV o de CNT, ¿no es cierto? Las señales que llegan a la antena son señales analógicas. Entonces, las señales que llegan a los radios de los carros, ¿no es cierto? Las frecuencias FM, AM, son señales analógicas, ¿no es cierto? Ahora, las señales analógicas, cuando se trata de transmisión de datos, no son confiables. ¿Por qué? Porque estas señales son fáciles de que un ruido se ingrese, ¿no es cierto? Y ya no nos dé una señal fidedigna. Una señal fidedigna, una señal que podamos confiar que es real, porque puede llenarse de ruidos, puede darnos errores. Ahora, ¿cuál es la diferencia de las señales digitales? ¿No es cierto? Las señales digitales ya habíamos visto que son discretas, es decir, que tienen dos posibles valores. Puede valer alto o puede ser bajo, ¿no es cierto? O también podemos tener tres posibles valores y ya vamos a ver cómo lo podemos identificar cuando tiene tres o digamos cuatro posibles valores, pero es un número finito de valores, ¿no es cierto? Ahora, estas señales discretas en el tiempo, señales digitales, se transforman en códigos binarios, es decir, ceros y unos. Cuando tengo un alto voy a hacer valer un 1, cuando tengo un bajo voy a hacer valer un 0, ¿no es cierto? Estas señales digitales para transmisión de datos, ¿no es cierto? Es mucho más confiable. ¿Por qué? Porque al ser 0 o 1, yo puedo corregir errores. Si tengo un ruido, si se ingresa un ruido, yo puedo corregir un error, ¿no es cierto? Si por aquí yo tengo un error, ¿no es cierto? Y tengo una caída de la señal, yo puedo corregir la forma de la señal y puedo volverla a reconstruir, ¿no es cierto? Este es un ejemplo. Miren, aquí tengo un sonido analógico, se va a ver así, ¿no es cierto? Un sonido analógico, este va a ser continuo en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago? Miren, lo que hago es digitalizar, ¿no es cierto? La digitalización es prácticamente darle niveles conocidos, ¿no es cierto? La digitalización es darle niveles conocidos. Ya no va a tener un número infinito de valores, sino va a tener un número finito. En este caso, por ejemplo, va a tener 1, 2, 3. Este es el mismo que el anterior. Este es el mismo que acá. Este es diferente, 4, ¿no es cierto? 4 posibles valores va a tener, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hice? A este sonido analógico lo digitalicé. ¿Para qué? Para transmitirlo. Una vez que es transmitido, lo reconstruyo, ¿no es cierto? Lo reconstruyo y se reproduce fidedignamente. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con las señales, cuando ustedes envían un audio de WhatsApp. Cuando ustedes envían un audio de WhatsApp, ustedes graban el audio, ¿no es cierto? Y la forma en que captura el audio es un sonido analógico. Es decir, así se va a ver el sonido del audio de WhatsApp. Pero el celular lo codifica y lo que realmente envía son ceros y unos. Envía ceros y unos, ¿no es cierto? Y al enviar ceros y unos, lo que hace es que la otra persona recibe ceros y unos y el celular de la otra persona lo vuelve a reconstruir el audio analógico. Y es por eso que el audio de WhatsApp se escucha tal cual como lo envió, ¿no es cierto? Sin ruidos, no se añaden ruidos, no se añade errores, ¿no es cierto? No se pierden palabras. ¿Por qué? Porque se reconstruye, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Está todo claro? ¿Sí? Muy bien. Si no tienen ninguna pregunta, solo vamos a ver
algo más y terminamos con esto, ¿ya? Vamos a ver, perdón, vamos a ver 4 sistemas de numeración. Me gustaría preguntar, ¿qué sistemas de numeración creen que vamos a ver? Binarios. Muy bien. Vamos a ver el sistema de numeración binario, ¿no es cierto? El primero es sistema binario. Sistema binario. El sistema binario, ¿no es cierto? También le vamos a conocer como base 2. El sistema binario vamos a conocer como base 2. Va a tener 2 símbolos. Va a tener 2 símbolos y los símbolos van a ser 0 y 1. ¿Ya? Otro sistema que vamos a ver es el sistema Decimal. decimal. Muy bien. El sistema decimal. Este sistema decimal está conformado por 10, o va a ser de base 10, perdón, y está conformado por 10 símbolos. 10 símbolos. Los símbolos serán del 0 al 9, ¿no? Del 0 al 9. El siguiente sistema es el sistema Octal. octal, muy bien. Octal. Sistema octal. ¿Qué es un sistema de base? 8. 8. Sistema de base 8, ¿no es cierto? Tiene 8 símbolos. Ocho símbolos. Del 0 al 7. El otro sistema es un sistema. ¿Cuál es el último? Hexadecimal. Hexadecimal. ¿Ya? Un sistema hexadecimal. Este sistema hexadecimal es de base 16. Tiene 16 símbolos. Y comprenden del 0 al 15, ¿no? Del 0 al 15. ¿Ya? Bien. ¿Por qué vamos a utilizar cada uno de estos sistemas? Estos sistemas, ¿no es cierto? Yo tengo muchos más sistemas, ¿no es cierto? Tengo un sistema de base 3, por ejemplo. El sistema de base 3 va a ser los números del 0 al 2, ¿no es cierto? 0, 1, 2. Tengo un sistema de base 4, ¿no es cierto? Que van a ser los números del 0 al 3. 0, 1, 2, 3, 4. Perdón, 0, 1, 2, 3 es el sistema de base 4. Pero ¿por qué utilizo estos de aquí? Y aquí yo quiero que ustedes, por favor, anoten, aunque esto va a quedar grabado. Y es que, por ejemplo, el sistema binario, ¿no es cierto? Es el lenguaje de comunicación de sistemas digitales. Entonces, ¿qué significa esto? Que
el ser humano se comunica o el ser humano diseña los sistemas digitales a través del sistema binario, es decir, con ceros y unos, ¿ya? Es el lenguaje de comunicación. No le pongamos comunicación, más bien pongámosle el lenguaje de diseño. No le pongamos comunicación, sino el lenguaje de diseño. Perdón, diseño. Diseño. ¿Por qué? Porque con ceros y unos, nosotros podemos diseñar sistemas digitales. El sistema decimal es el lenguaje de comunicación. ¿Por qué? Porque el ser humano, ¿no es cierto? El ser humano todo lo realiza con sistema decimal. Entonces, es una necesidad, ¿no es cierto? Es una necesidad que los sistemas digitales puedan manejar el sistema decimal. El sistema octal, ¿no es cierto? El sistema octal es utilizado para operaciones aritméticas dentro de sistemas digitales. Operaciones aritméticas. Operaciones aritméticas. Operaciones aritméticas, ¿ya? Entonces, por eso es necesario este sistema octal. Y el sistema hexadecimal es para la presentación. Ya les voy a explicar por qué. Es para presentar. Presentación. ¿No es cierto? Presentación. Entonces, por ejemplo, cuando la computadora, ¿no es cierto? La computadora ya tiene un resultado. ¿Cómo lo presenta? Lo presenta a través de el abecedario, a través de números. ¿Para qué? Para que el ser humano lo pueda leer, ¿no es cierto? Lo pueda interpretar. Entonces, esta presentación, las computadoras lo hacen a través de algo que ellas tienen, ¿no es cierto? Que es el código ASCII. El código ASCII, ¿ya? Ese código, ¿no es cierto?, tiene todas las letras del abecedario, mayúsculas, minúsculas, tildes, tildadas, ¿no es cierto?, símbolos, números, todo, ¿no es cierto? Entonces, ese sistema hexadecimal es necesario ¿para qué? Para presentar los datos obtenidos en pantalla o en algún dispositivo, algún periférico de salida, ¿ya? Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí?